Controlando sus emociones. Capítulo 6. ¿Qué es la depresión y cómo sobreponerse a ella? Casi título este capítulo Los picos y los valles, los estimulantes y los tranquilizantes. Es más, ese es el título que había escrito en mis apuntes, pero cambié de parecer. Pensé que a lo mejor usted pensaría que este capítulo trataría sobre las drogas, pero no se trata de eso en lo absoluto. En la vida hay muchas cosas que nos estimulan y nos tranquilizan, aparte de los fármacos que causan estas reacciones. Mi intención en este capítulo es la de demostrar cómo Satanás es el que trae los valles y Jesucristo el que introduce los picos. En el pozo de la desesperación. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Salmo 41, 2. Cuando la Biblia habla de un pozo, como lo hace en este pasaje del libro de los Salmos, siempre me hace pensar de las profundidades de la depresión. Como veremos más adelante, con frecuencia el rey David hablaba de sus sentimientos como si estuviera cayéndose en un pozo y clamando al Señor para que lo rescatara y pusiera sus pies sobre tierra firme. Al igual que al rey David, a nadie le gusta estar en el pozo de la depresión. Es un lugar horrible, no pienso que exista lugar peor que ese. Además de la depresión misma, existen los horribles pensamientos que Satanás evoca en nuestra mente y en nuestros recuerdos cuando nos encontramos en esa condición. Cuando nos sumimos en una profunda depresión, ya nos sentimos bastante mal. Para colmo, viene además Satanás para echar leña a nuestra desdicha haciéndonos recordar todas las cosas horribles que jamás hayamos pensado, dicho o hecho. Su meta es la de hacernos sentir tan desdichados que perdamos la esperanza de jamás causarle a él problema alguno, ni cumplir con el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos que aprender a resistirnos a caer en la fosa de la depresión, pues allí nos encontraremos a la merced del torturador de nuestra alma, quien está decidido a destruirnos a nosotros y a desacreditar nuestro testimonio para Cristo. Tierra de rectitud. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Salmo 143, 9, 10. Como aprendimos en el capítulo anterior, si vamos a evitar los valles de la depresión, debemos también evitar los picos del entusiasmo y el emocionalismo. Cuando nos emocionamos demasiado y hacemos un pico emocional, tarde o temprano tendremos que bajarnos de la cima. Cuando lo hacemos, pocas veces nos detenemos a un nivel emocional normal, lo que el rey David llamó tierra de rectitud, sino que continuamos el descenso hasta caer vertiginosamente en las profundidades de la depresión. Creo realmente que a lo que el rey David se refería en el Salmo 143 no era un terreno llano e uniforme, sino a las emociones equilibradas. Un señor que trabaja con maníaco-depresivos me dijo una vez que, al lidiar con este tipo de persona, los profesionales de la salud todavía no han logrado ni evitar que se suman en la depresión, ni que suban a las nubes emocionales, debido a que un extremo emocional ejerce una influencia directa sobre el otro opuesto. Su meta es de mantener a los pacientes en un nivel uniforme el mayor tiempo posible, en un lugar donde experimenten un equilibrio emocional de continuo. Tal como hemos aprendido, en calidad de creyentes usted y yo tenemos que mantenernos lo más posible en un estado de equilibrio uniforme. Tenemos que evitar hacernos tan adictos al emocionalismo que tenemos que mantenernos continuamente en un pico emocional, o si no, nos arriesgamos a caer en el abatimiento de la depresión. En vez de montarnos en un sube y baja emocional donde vamos de un extremo a otro, tenemos que andar en el gozo del Señor, que como hemos definido significa con contentamiento. Valles, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43, 5. En la Biblia no encontramos la palabra depresión, pero el término que más se le asemeja es abatimiento, tal como lo encontramos en el Salmo 43, 5 donde el rey David se plantea ¿por qué te abates, oh alma mía? Aunque el término depresión no se utiliza en la Biblia, sí existen muchos otros términos relacionados a este estado emocional que vamos a detallar a continuación, tales como la desesperación, el desánimo, la desilusión, la destrucción, la deuda, la angustia y la división o contienda. Estas son solo algunas de las emociones que Satanás intenta utilizar para hacernos caer en la depresión. Se podría decir que todos estos términos son augurio de la depresión que se avecina. Ya que todos tenemos que estar alertas al respecto. He estudiado a fondo cada uno de ellos para que aprendamos más cómo nos afectan. La desesperación.
Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Segunda de Corintios 4:8. ¿Qué es la desesperación? Según el DRAE significa pérdida total de la esperanza. Alteración extrema del ánimo causada por cólera, despecho o enojo. Desesperada, quiere decir poseído por la desesperación. Acudiendo a remedios extremos para lograr lo que no parece posible de otro modo. Yo lo defino como no saber qué hacer o no verle salida alguna a un asunto. Todos sabemos cuán frustrado se siente cuando sabemos que tenemos que hacer algo en nuestra situación pero no sabemos qué. No importa por dónde le demos vuelta, el asunto no parece tener salida alguna. Sin embargo, para el creyente siempre hay una salida para cada situación porque Jesús nos ha dicho que Él es el camino. Juan 14:6. Cuánto me consuela recordar que, aunque hay veces que me siento como se sentía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:8, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Porque no parezca tener solución mi problema. El Señor ha prometido que jamás me desamparará ni me dejará. Hebreos 13:5. Así que, cuando me encuentro en un callejón sin salida, no me voy a sumir en la desesperación porque sé que Él me mostrará qué camino debo tomar y me guiará a la victoria. La desilusión, el desánimo y la destrucción. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 15:22. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Deuteronomio 1:21. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Salmo 103:1,4. Todos nos desilusionamos cuando tenemos un plan que fracasa, una esperanza que no se vuelve realidad, una meta que no logramos alcanzar. Todos nos desilusionamos cuando las cosas no salen de la manera que esperábamos. Pasamos por toda una gama de desilusiones, desde una merienda en el campo hasta la enfermedad o muerte de un ser querido. Nos sentimos desilusionados cuando un reloj nuevo no funciona o cuando al hijo a quien esperábamos que le fuera bien, le va mal. Cuando ocurre este tipo de situación, durante un tiempo nos sentimos defraudados, lo que puede llevarnos a una depresión si no encaramos bien el asunto. Es en ese momento que tenemos que tomar la decisión de adaptamos y reajustamos, a tomar un enfoque distinto, a seguir adelante a pesar de nuestros sentimientos. Es en ese entonces que hay que recordar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4, así no importa lo que pueda llegar a sucedernos que nos haga sentir frustrados, ni cuánto tiempo tome para que nuestros sueños y metas se hagan realidad, no vamos a darnos por vencidos solo debido a nuestras emociones. Este es el momento en el cual hay que recordar lo que Dios me habló en una oportunidad similar. Cuando te sientas desilusionada, nada te impide volver a ilusionarte. A menudo la desilusión lleva al desánimo, que es un paso más hacia la depresión. Todos hemos experimentado ese sentimiento deprimente cuando hemos intentado por todos nuestros medios hacer algo y, o nada ocurre o fracasamos totalmente, lo que es una forma de destrucción. Cuán desilusionante y desanimante es ver que las cosas que nos son queridas son destruidas por los demás o, peor aún, por nuestra propia negligencia o fracaso. A pesar de cómo será, o quién sea el responsable, es difícil seguir adelante cuando todo aquello en lo que habíamos puesto nuestra confianza se desmorona a nuestro alrededor. Es en ese entonces que nosotros, los que tenemos en nuestro interior el poder creativo del Espíritu Santo, podemos obtener una nueva visión, una nueva dirección, y una nueva meta que nos ayude a repeler la atracción casi magnética que nos quiere impulsar hacia la desilusión, el desánimo y la destrucción. La deuda. Paga a tus acreedores. Segunda de Reyes 4:7. Hemos visto que la Biblia enseña que no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Romanos 13:8. Cuando permitimos que nos abrume la deuda, podemos desanimarnos, y acabar por deprimirnos. ¿No se ha dado cuenta usted todavía que son las emociones fuera de control las que nos hacen endeudarnos? Intentar vivir más allá de la medida de nuestras posibilidades porque queremos comprar cosas que nos complacen o nos dan prestigio o para impresionar a los demás lo lleva a uno a endeudarse. Cuando Dave y yo éramos recién casados tuvimos problemas de dinero a causa de las deudas. Lo hicimos porque usábamos las tarjetas de crédito hasta el límite comprando las cosas que queríamos para nosotros y para nuestros hijos. Pagábamos el mínimo permitido para cada tarjeta todos los meses, pero el interés era tan exorbitante, que nunca lográbamos reducir la deuda.
De hecho, cada vez nos endeudábamos más. ¿Por qué? Las emociones y la falta de sabiduría. Si usted y yo vamos a llegar a algo dentro del reino de Dios, tenemos que aprender a vivir por medio de la sabiduría y no del deseo carnal, que viene de las emociones humanas. Proverbios 3:13. La Biblia enseña que Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría. La Corintios 1:30 y que el Padre nos ha dado Él, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Si escuchamos los dictados del Espíritu Santo, no nos meteremos en problemas. Mas si vivimos por los dictados de la carne, nuestro fin es la destrucción. La sabiduría toma la decisión hoy y de la cual se sentirá cómoda con el mañana. La emoción actúa sobre 10 que se siente bien en el momento y ni siquiera considera el mañana. Cuando el mañana llega, el sabio lo disfruta en paz y seguridad, pero el necio termina sumido en el desánimo y la depresión. ¿Por qué? Debido a que el sabio hizo provisiones para el mañana y puede entonces disfrutar del fruto de sus labores, mientras que el necio disfrutó primero y ahora tiene que pagar por el ayer. Es mucho mejor trabajar ahora y jugar después, que jugar ahora y arrepentirse después. Uno se desanima mucho cuando recibe el correo día tras día y lo único que encuentra son facturas, facturas y más facturas. A la larga ese desánimo lo lleva a uno a sentirse deprimido debido a la presión que siente por no ver que haya una solución al problema de la deuda. Cuando cargamos a la tarjeta cosas por las cuales no podemos pagar, estamos gastándonos hoy la prosperidad que estaba destinada para el mañana. Entonces, al llegar el mañana, lo único que nos queda es deuda. ¿Cuántas personas en este preciso instante están sumidos en la más profunda de las depresiones debido a que los sobrecoge la deuda? Para vivir una vida disciplinada, ¿qué es lo que hay que hacer para poder producir buen fruto en nuestra vida? Tenemos que estar dispuestos a invertir hoy para que podamos cosechar mañana. Para aliviar ese sentimiento de desánimo y depresión que surge a raíz de la deuda, tenemos que salir de toda deuda siendo autodisciplinados, pensando no en los sacrificios del momento sino en las recompensas del mañana. La enfermedad, la angustia y la división. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Salmo 18:6. Os ruego, pues, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Un sinónimo de la palabra enfermedad es malestar, que sencillamente quiere decir, estar o sentirse mal. Si alguien de continuo se siente mal, su malestar puede arrastrarlo a la depresión. Es por eso que decimos que estar enfermo es deprimente. Según el DRAE, un sentimiento de angustia significa aflicción, congoja, ansiedad. Temor opresivo sin causa precisa. Aprieto, situación apurada. Sofoco. Dolor o sufrimiento. La angustia también lleva a la depresión si no la controlamos como es debido. Como vemos en la Corintios 1:10, aquí división significa discordias, facciones, falta de armonía, desacuerdo y contiendas. Para muchos, incluso para mí, resultan deprimentes las divisiones. Odio la falta de armonía y la discordia. Desdeño las discusiones y las disputas. No soporto las facciones y las divisiones. Antes me daba con pelear y siempre andaba buscando excusas para hacerlo. Ahora soy amante de la paz, la armonía y la tranquilidad. Nada me deprime más que la división, sea en mí misma o entre mis seres más queridos, como en mi familia. Estoy segura que Dios siente lo mismo respecto a su familia. La división, al igual que todos estos sentimientos deprimentes, surgen cuando uno se deja llevar por los sentimientos, en vez de por el espíritu, tal como leemos en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? El resultado de todos estos sentimientos deprimentes es el mismo: emociones conflictivas aún no resueltas, que tarde o temprano llevan a la desdicha y a la destrucción. Estimulantes, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Salmo 3:1-3. Aunque en esta vida hay cosas que nos deprimen, también hay cosas que nos alientan y estimulan.
En este pasaje, el salmista dice que a pesar de su aflicción, no se angustiará ni se deprimirá, porque su confianza está en el Señor, el que levanta su cabeza. En Hebreos 12:12 leemos por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y en la Timoteo 2:8 el apóstol Pablo escribe: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando nos sentimos deprimidos, cuanto está a nuestro alrededor comienza a desmoronarse y a perder la fortaleza. Andamos alicaídos de cabeza, manos y corazón, aún de ojos y hasta bajamos la voz. Esta postura de caída puede deprimirnos aún más. Cuando estamos decaídos, el Señor nos dice, al igual que le dijo a Abraham: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Génesis 13:14. Tenemos el corazón y los ojos alicaídos porque estamos mirando el problema, en vez de alzar la vista al Señor. En Génesis 13 leemos que había contienda entre los pastores de Abraham y de su sobrino Lot porque no había lugar suficiente para que pastaran y cupieran los ganados de ambos a la vez. Así que Abraham sugirió que Lot fuese en una dirección y él iría en la opuesta. Permitió que fuera Lot quien decidiera hacia dónde quería ir, y su sobrino escogió las mejores tierras. Abraham, sus ganados y sus siervos se quedaron con las tierras menos fértiles. En ese momento el Señor le dice que alce la vista y mire a su alrededor en todas las direcciones, porque le estaba concediendo todas las tierras que podía divisar para que fueran su heredad, prometiendo que lo bendeciría y prosperaría abundantemente. Es bueno que nosotros recordemos en la actualidad esta lección. Cada vez que la gente nos desilusiona, en vez de desanimarnos y deprimirnos, el Señor quiere que decidamos en vez levantar la cabeza y los ojos y mirar confiadamente a nuestro alrededor, seguros de que Él nos guiará a una situación aún mejor que ya ha preparado para nosotros de antemano. Resulta tan tentador decir, ¿de qué sirve? Y echar todo por la borda, en vez de movernos hacia una nueva dirección, como lo hizo Abraham. El Señor constantemente nos exhorta a levantar los ojos y alzar la cabeza, el corazón, para tomar inventario de nuestras bendiciones y no de nuestros problemas, para que fijemos en Él la mirada, y no en el mal que Satanás quiere traernos debido a que Dios tiene planes para bendecir y prosperamos abundantemente. No importa cómo le haya ido en la vida hasta este momento, usted únicamente tiene dos opciones. Una es la de tirarlo todo por la borda y darse por vencido. La otra es salir adelante. Si se decide por la segunda opción, nuevamente, tiene dos opciones adicionales. La primera es vivir constantemente deprimido sintiéndose desdichado. La segunda es vivir lleno de esperanza y de gozo. Escoger vivir lleno de esperanza y de gozo no significa que jamás sufrirá desilusiones ni tendrá que hacerle frente a situaciones desanimantes. Solo que ha tomado la decisión firme de que no va a permitir que estas cosas lo afecten negativamente. Por el contrario, va a levantar los ojos, erguir la cabeza y alzar el corazón y fijar la mirada, no en los problemas, sino en el Señor, quien ha prometido darle abundancia y victoria. Satanás quiere deprimirlo, pero Dios quiere levantarlo. ¿Con cuál de las dos opciones se quedará? ¿Las deprimentes o las estimulantes? El estímulo del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. ¿Sabía usted que el ministerio del Espíritu Santo es el de animarlo y levantarlo? Antes de Jesús subir al cielo le dijo a sus discípulos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. La palabra griega de la cual derivamos la palabra consolador se traduce en este versículo como Paracletos, que significa el que está llamado a estar a nuestro lado, o sea, que viene a nuestro auxilio. O sea que el Consolador es el que viene a nuestro lado para alentarnos, edificarnos y exhortarnos. ¿Proseguir o quedarse atrás? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. Como había indicado anteriormente, ni la palabra depresión ni la palabra deprimir se encuentran en la Biblia, así que las busqué en el diccionario. Según el DRAE, deprimir significa 1. Disminuir el volumen de un cuerpo por medio de la presión. 2. Hundir alguna parte de un cuerpo. 3. Humillar, rebajar, negar las buenas cualidades de una persona o cosa. 4. Producir decaimiento del ánimo. 5. Disminuir el volumen de un cuerpo o cambiar de forma por virtud de un hundimiento parcial.
6. Aparecer baja una superficie o una línea con referencia a las inmediatas. 7. Padecer un síndrome de depresión. Cuando Satanás lo ataca a usted o a mí para deprimirnos, está intentando presionarnos, hundir nuestro espíritu, humillarnos, rebajarnos y hacernos sentir poca cosa, hacer decaer nuestro ánimo para que disminuyamos en nuestra capacidad de servir a Dios, robarnos de nuestra fuerza, o sea, debilitarnos. Está intentando detener nuestro progreso hundiéndonos. Satanás quiere usar la depresión para drenarnos de energía, hacer que nos estanquemos y aún retrocedamos, mientras que Dios lo que quiere es sacarnos adelante. La pregunta es, ¿estamos siendo presionados, o vamos a ejercer presión sobre la depresión y salir airosos? Los efectos de la depresión. Una de las definiciones que el DRAE da para la palabra depresión es concavidad de alguna extensión en un terreno o en otra superficie. En otras palabras, un hueco. Satanás quiere hundirnos de manera tal que funcionemos por debajo del nivel de los demás y estemos huecos por dentro. La definición clínica que la rama de la psiquiatría le da a la palabra es una condición neurótica o psicótica marcada por una falta de concentración. En una depresión extrema, una persona puede llegar a padecer de una falta de concentración hasta tal punto, que Satanás puede tomarlo cautivo. En mi propia vida he llegado a estar en un estado depresivo tan profundo, que leía la misma oración de un libro una y otra vez y a pesar de ello no lograba comprender su significado. ¿Por qué? Debido a que mi mente no estaba funcionando como es debido. La inactividad, la flojera, la torpeza que experimenta la persona, se le hace difícil concentrarse, padece de insomnio y tiene sentimientos de abatimiento, desánimo, desaliento y culpabilidad. Además de esto, alejarse parcial o totalmente de la sociedad son todos síntomas de una depresión extrema. Hubo veces en que me sentía tan deprimida que no quería ver a nadie, y ni siquiera vestirme. Solo quería sentarme a solas en una habitación oscura y tenerme lástima a mí misma. Lo único que hacía para pasar el tiempo era mirar una película triste por televisión que terminaba haciéndome llorar la noche entera. De hecho, cuando Dave y yo primero nos casamos, tuve una depresión tan profunda que pensé que me quería suicidar. Hice una cita para hablar con mi pastor al respecto. Cuando nos reunimos, me había vestido muy bien para la ocasión, como lo hago cada vez que salgo. En cuanto entré a su oficina le dije, «Pastor, me parece que estoy al borde del suicidio». «De ninguna manera», contestó. «Sí que lo estoy», le contesté. «No, no lo estás», repitió. «La persona que está a punto de suicidarse de ninguna manera se toma el tiempo de cepillarse el pelo, maquillarse y vestirse también». Me dejó anonadada y sin aliento. No sufría yo de una depresión suicida, sino de una forma menos fuerte pero que lo hace sentir a uno más desdichado y que surge a raíz de escuchar lo que dice el enemigo en vez de escuchar a Dios. Las causas de la depresión. ¿Qué causa la depresión? Existen muchas causas, una de ellas es el sentimiento de culpa. Hay quienes están presionados y cargados a tal punto por tener sentimientos de culpabilidad, que tienen que ser hospitalizados por su depresión. Durante mi vida ministerial me he topado con personas que hasta habían llegado a un estado catatónico porque se culpaban a sí mismos por algo, o por todo, lo que les ha ocurrido en la vida. Una de las razones por las cuales debemos resistirnos a los ataques satánicos que intentan bajonearnos y sumirnos en la desesperación y la depresión es para evitar llegar a un estado tal que tengamos que ser hospitalizados o nos volvamos catatónicos. La palabra no promete que nunca nos atacarán el desaliento, el desánimo ni ninguna de estas otras emociones negativas, pero sí nos asegura que cuando se nos enfrenten podemos defendernos exitosamente contra ellas porque tenemos en nuestro interior el espíritu para resistir y salir airoso, no importa qué artimaña intente destruirnos. La victoria viene al reconocer que usted está siendo atacado y en saber cómo responder al ataque para vencer al enemigo que lo inició. Puede que el mundo permanezca pasivo, pero usted y yo debemos permanecer activos. Puede que el mundo opere en la carne, pero nosotros tenemos que operar en el espíritu, quien mora en nosotros para fortalecer, guiar y potenciarnos. Otra causa de la depresión es el complejo de inferioridad. Cada uno de nosotros tiene puntos fuertes y puntos débiles. Tenemos que hacer frente a la verdad en lo que nos concierne, pero no tenemos que autocriticarnos por nuestras debilidades humanas. Sencillamente tenemos que aprender a no enfocar la atención todo el tiempo sobre nosotros mismos. Por el contrario, tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestra mente a enfrentar la verdad acerca de nosotros mismos con la cual Él quiere que lidiemos. La tercera causa de la depresión es el cambio. A menudo la razón por la cual los sentimientos nos causan tantos problemas es porque existe algún tipo de desequilibrio químico en nuestro cuerpo.
Ahora, eso no quiere decir que debemos achacarle todos los sentimientos depresivos a estos cambios fisiológicos o químicos, pero sí es una posibilidad que vale la pena investigar. He lidiado con personas que estaban al borde del suicidio solo para descubrir que su problema no era ni mental ni emocional, sino físico. Una vez resuelto pudieron volver a hacer su vida normal. En mi propia vida he tenido 3 operaciones de envergadura. Antes de cada una el personal médico me advertía que a veces luego de que a uno le dan el alta del hospital era posible que pasaría por una temporada de sentirme deprimida. Me dijeron que forma parte de la reacción de nuestro organismo y nuestra fisiología. Aunque pensé que no me sucedería a mí, y que si sucediera, yo sencillamente lo reprendería en el nombre de Jesús, de todos modos sí me sentí deprimida luego de mi primera operación. Y resultó ser un problema bastante más serio de lo que había anticipado. La próxima vez que me tuve que operar estaba mucho mejor preparada para hacerle frente. Otro cambio médico incluye la menopausia para las mujeres y la crisis de los 40 para los hombres. Por ejemplo, el nivel de estrógeno, una hormona femenina, comienza a disminuir en la mujer y pueden comenzar a tener cambios en sus cuerpos que pueden afectarles profundamente la mente y las emociones. De manera similar, cuando llegan a cierta edad, los hombres que siempre han tenido control sobre sus vidas pueden de repente sentir que la vida se les escapa de las manos y pueden comenzar a comportarse de manera extraña, lo que por lo general suele ser tan solo una manifestación distinta de la depresión. Otro tipo de cambio ocurre en nuestra rutina diaria o en nuestra existencia. Los cambios, tales como un nuevo empleo, mudarse, cambiar de carrera, o aún casarse y comenzar a tener familia pueden traer consigo tensiones emocionales con las cuales hay que lidiar. Cualquier tipo de cambio grande, aún un cambio bueno, como tener un hijo o jubilarse del trabajo, pueden iniciar una depresión y, muchas veces, ignoramos completamente la causa del problema. Otra causa de la depresión es el miedo o temor. Tenerle miedo a algo le abre la puerta a Satanás para intensificar aquello que nos causa miedo o temor para empeorarla. El miedo mismo es una reacción al cambio, a lo desconocido. De lo cual nos tenemos que dar cuenta que, mientras que el temor es una reacción normal en respuesta a los cambios de vida por los cuales pasamos todos, no tenemos por qué permitir que nos destruyan. Con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros podemos aprender a hacer frente a nuestros miedos y a dominarlos, igual que con las demás emociones. Como hemos estudiado, entre muchas otras cosas que causan depresión, existen además problemáticas espirituales tales como la falta de perdón, sentir lástima por uno mismo y el castigo por parte del Señor. Hemos visto también cómo endeudarse por haber hecho compras emocionales, en vez de usar la sabiduría de Dios, causa la depresión. Algunas personas caen en la depresión porque se resisten o intentan evitar cumplir el llamado de Dios para sus vidas. En vez de salir adelante con lo que Él los ha llamado a hacer, han desobedecido e intentan vivir según sus propios planes. El resultado se manifiesta a menudo en una depresión o en una enfermedad física, mental o emocional. Cualquiera que sea la causa de la depresión, ya sea física, mental, emocional, espiritual o alguna combinación de esos factores, existe una solución. La hallamos en la palabra de Dios. Miremos el ejemplo del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, para ver cómo se enfrentó él a esto que llamamos depresión. El rey David le hace frente a la depresión. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 5. En este versículo el rey David da claramente a entender que está deprimido. Me gustaría que estudiemos cómo él le hizo frente a esos sentimientos, porque al hacerlo descubriremos la cura para la depresión. Al desglosar este versículo, vemos que David hace 3 cosas específicas para responder a esos sentimientos depresivos. Lo primero que hace es distanciarse y examinar su alma, que es la que se siente deprimida, y le pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? Acto seguido, le da a su alma un mandato, espera en Dios, y por último declara la acción que va a tomar, he de alabarle. Se podría decir que el rey David habló consigo mismo. Este es el patrón básico de acción que debemos tomar cuando luchamos contra la depresión. A cada uno de nosotros nos ha sido dado el libre albedrío, o sea, voluntad propia. No debemos permitir que Satanás tome control de nuestra voluntad propia, aunque esa es exactamente su intención. Dios nunca intenta dominar nuestra voluntad. La Biblia enseña que el Espíritu Santo nos alienta, guía y dirige, pero no dice en ninguna parte que nos fuerza o presiona a hacer algo que no queremos hacer por nuestra propia voluntad.
Sin embargo, Satanás constantemente intenta forzarnos, coaccionarnos y presionarnos para que hagamos cosas que no queremos hacer. Así que, en nuestra lucha contra la depresión y todas las demás emociones negativas y nocivas, el aliado que sí tenemos a favor nuestro es nuestra voluntad. Estudiemos ahora el plan que el rey David implementó para vencer la depresión. Alabar a Dios. Una y otra vez se nos repite que uno de los remedios para la depresión es alabar a Dios. Cuando nos sentimos deprimidos, el plan de acción que debemos tomar es vestirnos, e ir a una reunión de alabanza en algún lugar donde podamos adorar y magnificar al Señor. Hay que escuchar cintas de alabanza y de enseñanzas bíblicas constantemente y cantarle al Señor, regocijándonos en nuestro corazón, no importa cómo nos sintamos. Es esto lo que el rey David le ordena a su alma, a sus sentimientos. Está declarando que, no importa cómo se sienta en su interior, va a alzar su voz en alabanza y en agradecimiento al Señor, depositando en él su esperanza. Al tomar los pasos que detallamos anteriormente, tal como cantar, rodearse de personas, escuchar cosas alentadoras, entre otras, estamos revistiéndonos con el manto de alegría que Isaías 61:3 dice fue hecho para el espíritu angustiado. Dios nos provee de todo cuanto necesitamos para vivir en victoria, pero somos nosotros quienes tenemos que vestirnos o ponérnoslo, usarlo. Cuando nos sentimos deprimidos, no sentimos ganas de cantar. Pero si lo hacemos en obediencia a la palabra de Dios, descubriremos que lo que Dios nos ofrece vence lo que Satanás intenta traernos en contra. O sea, Satanás trata de deprimirnos usando sentimientos nocivos que nos hunden. Dios nos levanta por encima de la depresión con cánticos, palabras de esperanza y música que nos infunde aliento. Recuerde al Señor. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Salmo 42:6. Cuando usted y yo nos sentimos deprimidos, ¿qué es lo que Satanás quiere que recordemos? Toda cosa horrible y podrida que jamás nos haya ocurrido, y toda cosa vergonzosa, detestable, despreciable y vil que jamás hayamos hecho. Quiere que nos quedemos allí sentados, mirando al piso, haciendo un inventario de nuestra desdicha. Al mismo tiempo, el Señor quiere que alcemos los ojos, las manos, la cabeza y el corazón y le cantemos alabanzas a pesar y en medio de nuestra miserable situación. ¿Recuerda usted lo que el rey Saúl hizo cuando atacaba un espíritu maligno? Mandaba llamar a David para que viniera y tocara el arpa para calmar su espíritu turbado. Primera de Samuel 16:14-23. Cada vez que usted sienta que apenas comienza a hundirse en una depresión, tiene que tomar acción inmediata. No espere hasta luego de haber pasado varios días en el pozo antes de hacer algo para levantar el espíritu. Cuando el rey David sentía que empezaba a hundirse, recordaba al Señor y hacía memoria de las cosas maravillosas que había hecho por él en el pasado. ¿Por qué hacía eso? Debido a que esto lo ayudaba. Lo levantaba y lo sacaba del pozo cenagoso en el cual se estaba hundiendo. Cante, ore, aliéntese, espere y alabe. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 7,8, 11. Cuando David se sentía deprimido, dice que el cántico del Señor está con él, y su oración al Dios de su vida. Entonces en el versículo 11 dice que cuando su hombre interior, su alma, gemía dentro de sí como gime y se queja uno cuando siente lástima de sí mismo, que entonces depositaba en el Señor su esperanza, esperaba ansiosamente en él y alababa al que era su salvación. En la Samuel 36 cuando a David se le opusieron sus propios hombres acusándole del secuestro de sus familias, leemos que, David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo que hizo David para vencer esa fuerte depresión es lo que usted y yo tenemos que hacer para vencer la nuestra cuando nuestra alma está abatida hasta la amargura. A vencer y levantarse. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Salmo 143, 3,4. Lo que el enemigo le hizo a David es exactamente lo que quiere hacemos a nosotros.
De continuo intenta acosar y perseguir nuestra alma, arrojamos por el piso, hacer que moremos en lugares oscuros, sobrecoger nuestro espíritu hasta desfallecer y rodeamos de melancolía y tristeza para que nuestro corazón se vuelva insensible. Satanás quiere utilizar nuestra alma, mente y emociones para llegar a nuestro espíritu, nuestro corazón. Quiere apretamos hasta que nos falte el aliento para paralizamos y que no podamos arremeter en contra de su reino de las tinieblas. Aunque nosotros los creyentes somos susceptibles a los mismos sentimientos y a las mismas emociones, fatiga y tensiones que los demás, se supone que entre nosotros y el mundo haya una diferencia. Cuando los inconversos se sienten sobrecogidos y se dan por vencidos, se supone que uno venza y se levante. ¿Cómo lo logramos? Haciendo lo que David cuando estaba angustiado. Recordar, meditar, reflexionar, extender y levantar. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Salmo 143, 5, 8. ¿Qué hace David en este pasaje? Está clamando al Señor por ayuda. Cuando usted y yo sintamos que nos estamos hundiendo en el pozo de la depresión, podemos seguir el ejemplo de David. Podemos recordar los días antiguos. Podemos meditar sobre las grandes obras que el Señor hizo por nosotros. Podemos reflexionar sobre la poderosa obra de sus manos. Podemos extenderle a ellas manos en oración y súplica. Podemos clamar a Él para que nos responda pronto porque dependemos y confiamos en Él. Podemos levantar hacia nuestra alma, lo más recóndito de nuestro ser. Todas estas cosas se constituyen en un acto de fe, y el Señor ha prometido siempre responder a la fe. Si estamos pasando por un pequeño ataque, quizás vencerlo solo tome unas pocas horas o sea cuestión de unos días solamente. Sin embargo, si estamos pasando por una batalla campal, puede llevar mucho más tiempo. No importa cuánto tiempo pase, debemos permanecer firmes y seguir clamándole a Dios hasta que nos escuche y nos rescate. Tarde o temprano el Señor nos librará, al igual que libró a David de todas sus angustias. Busque la tierra de rectitud. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Salmo 143, 9, 12. En los últimos versículos de este salmo, David clama al Señor que lo libre de sus enemigos porque ha acudido a él para que lo ayude y lo proteja. Le pide al Señor que le enseñe su voluntad y que permita que su espíritu lo guíe a tierra de rectitud. Como vimos anteriormente, lo que pedía David cuando hace referencia a la tierra de rectitud es una vida emocional equilibrada. Firme, sabiendo quién es él y a quién pertenecía, David pudo ponerse en manos del Señor y permitir que éste lo librara del problema, de su angustia, castigara a sus enemigos y le diera la victoria sobre los que afligían su alma, porque él le pertenecía al Señor. Usted y yo tenemos que ponernos en manos de Dios y permitir que sea Él quien se mueva a favor nuestro, nos dé la victoria sobre el diablo y podamos resistir sus intentos de arrastrarnos en las profundidades de la depresión y de la desesperación. Pelee. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí, Salmo 144, 1, 2. En los primeros versículos del siguiente salmo, David continúa alabando al Señor su roca, su fortaleza, su amor, su escudo y su refugio, el que sujeta a sus enemigos. Sin embargo, note que David dijo que el Señor sujeta a sus enemigos debajo de él, o sea, que David tenía un papel que desempeñar en su propia liberación. En el primer versículo dijo que había sido el Señor quien había adiestrado sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. Esta es la clave que cura la depresión. Tenemos que hacer lo que David. Tenemos que reconocerlo, someterlo ante el Señor, clamar por su ayuda y entonces batallar contra esa depresión con la fortaleza y el poder del Espíritu. ¿Cómo peleamos? Pasando tiempo con Dios. Proclamando su palabra. Levantando nuestros ojos, cabeza, manos y corazón.
ofreciendo el sacrificio de alabanza y de acción de gracias al Señor, nuestra roca, poder, amor y fortaleza. Nuestra torre alta y nuestro libertador, aquel en quien confiamos y tomamos refugio, el que somete debajo nuestro a nuestros enemigos. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.